La palabra del Señor tiene que ver con una pregunta que el Señor nos hace a todos nosotros. En una u otra manera nos pregunta, ¿eres seguidor de Cristo? Y a mí me gustaría que nosotros hoy pudiéramos respondernos esa pregunta. ¿Somos seguidores de Cristo? Mire, Dios no improvisa. Dios todo lo tiene cuidadosamente calculado. Dios conoce todo de nosotros. Conoce nuestro estado espiritual, conoce nuestro estado emocional, conoce nuestro estado físico, nuestro estado económico, social, intelectual, moral, todo lo conoce. Él sabe perfectamente todas las cosas de nosotros y sabe a dónde nos puede llevar y dónde nosotros podemos llegar cuando caminamos en el propósito de Dios. Y estoy hablando no solamente de salvación, que caminar en el propósito de Dios nos lleva a la salvación. Estoy hablando de ese potencial que Dios ha colocado en cada uno de nosotros para cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Quién nos dio los dones? ¿Quién nos dio los talentos? ¿Quién nos da la gracia? ¿Quién nos da la provisión? Él ha colocado en nosotros un potencial enorme, cada uno de nosotros. No corresponde a unos cuantos privilegiados, elegidos, a una élite, servir al propósito de Dios o ser útiles dentro del servicio a Dios. No, todos nosotros tenemos dones y talentos que Dios quiere usar. Todos los seres humanos tenemos un propósito en nuestra existencia. Entonces acompáñeme por favor al libro de Marcos, al capítulo 10 y vamos a leer el verso 21, que es como la terminación de una historia que a mí me conmueve mucho, porque a veces como que nos deja, nos ayuda a que salga ese lado crítico de nosotros de juzgar con dureza a un personaje bíblico, pero otras veces reflexionamos y decimos, mire, esto nos puede pasar a todos. La historia del joven rico. Ahí está en capítulo 10 de Marcos y el verso 21 es el que termina la historia. La leemos y oramos para que Dios nos dirija en su palabra. 10:21, Marcos 10:21. Dice, Jesús lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Invocamos tu nombre y tu presencia, que es lo más importante, que tú estés aquí con nosotros. Que tu palabra para nosotros sea palabra de fruto, una palabra de vida, que transforme nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Por eso nos disponemos, espíritu, alma y cuerpo, para escucharla y para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta porción de la Escritura nosotros la conocemos y es la manera en que el Señor llama a este joven que le dice que durante todo el tiempo que él ha estado viviendo ha buscado cumplir con sus propósitos. Haz esto, ya lo hago, haz esto, ya lo hago, haz esto, aquello, y ya lo hacía. Era un buen hombre, era un buen creyente seguramente, ¿cierto? Pero Dios conocía y sabía que le faltaba, también sabía que le había dado en dones y talentos. Por eso le dice, sabiendo que tiene muchas riquezas, le dice, mira, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo y ven y me sigues. La desafortunada respuesta de este joven, ¿cuál fue? No seguirlo. Se fue muy triste porque tenía muchos bienes. Y nosotros podríamos pensar similar en qué sentido. ¿Cuántos de nosotros puede ser que no tengamos muchos bienes materiales, que es hacia donde apunta aparentemente la historia, pero cuántos de nosotros tenemos muchos dones y talentos y no seguimos al Señor? Y nos ponemos tristes porque tenemos un talento que no lo podemos poner al servicio de Dios. Voy a colocar un ejemplo sencillo, pero que puede ser verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres tienen una preciosa voz y no pueden seguir a Dios porque tienen que cantarle al mundo?
Y si dicen, yo sigo a Cristo, entonces los que me aman del mundo no van a comprar mis álbumes, mis canciones, y me va a tocar cantar solo música para Dios. Y se ponen tristes. En alguna oportunidad yo escuchaba una declaración que me pareció bonita, pero me pareció una excusa, de Vicente Fernández, murió hace poco, un hombre que tenía una voz muy hermosa, muy bonita. La voz de Vicente Fernández a mí me parecía muy hermosa. Y en una entrevista le decían sobre la fe, y él decía, no, yo no voy a la iglesia porque es que el que tiene que brillar es Cristo y no yo. Y me parecía bonita la respuesta. ¿Quién tiene que brillar? Dios, pero por supuesto que sí. Pero era una excusa, porque él podía hacer brillar a Cristo también a través de su talento. Y nunca se lo dio. Y nunca se lo entregó. Entonces, nosotros tenemos dones y talentos. ¿Somos seguidores de Cristo? Ninguno de nosotros es una casualidad de la vida o una casualidad del cosmos. Nosotros, todos nosotros, hemos sido planificados por Dios y tenemos un propósito en Dios. Y eso lo declara la Escritura en el Salmo 139, verso 16, usted puede leer, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban ya diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Quién planificó tu vida? Dios. ¿Quién ha diseñado tu vida? Dios. Aún los días que no han pasado. Ahora, una cosa es el diseño de Dios y otra cosa es que nosotros caminemos en el diseño de Dios. Porque podría también estar la persona inadvertida que dice, pero o sea que Dios diseñó que yo no tuviera recurso, que yo fuera pobrecito, que esta excusa, que la otra y que aquella. No, Dios no diseñó eso. Dios diseñó días maravillosos para cada uno de nosotros, pero tenemos que caminar en el propósito que Él tiene para nosotros. Esa es la gran diferencia, porque Él nos ha llamado con un propósito. A todos nosotros nos ha llamado con un propósito. Cuando yo leo el libro de Isaías, cuando dice que mis caminos, mis pensamientos no son los de ustedes, ni mis caminos los de ustedes, yo encuentro el propósito de Dios en Él. Porque dice, mis pensamientos son más altos que los de ustedes y mis propósitos más altos que los de ustedes también. De manera que Dios tiene propósitos superiores a los mismos propósitos y pensamientos de nosotros superiores a los mismos pensamientos que nosotros tenemos para nuestra vida. Él sabe qué le ha dado y sabe qué quiere de usted. Entonces, cada creyente, cada hombre, cada mujer que recibe a Cristo en su corazón, cuando decide seguirlo, toma decisiones trascendentales. Decisiones que cambian su vida y decisiones que cambian la vida de las personas que están a su alrededor. Y esto es una doble implicación. ¿Por qué? Porque cuando yo decido caminar con Cristo y lo hago, ayudo a que las personas que me rodean también puedan hacerlo de buena manera, tengan una buena vida. Estoy abriendo un camino para ellos. Me viene en este momento a la mente el versículo del Señor donde dice que Él castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Y durante mucho tiempo yo decía, Señor, pero ¿cómo es posible que tú castigues a mi hijo y a mi nieto por mi maldad? Y no está castigándolo a él por mi maldad. Él dice que castiga sobre los hijos la maldad de los... O sea, nosotros cerramos, por decirlo de esa manera, la buena vida, el buen tiempo, la oportunidad que tengan nuestros hijos y nuestros nietos por la maldad de nosotros. Él castiga nuestra maldad, no los castiga a ellos, sino que nosotros no creamos un buen ambiente espiritual, emocional, social, familiar, cuando no caminamos con Dios. Y eso lo podemos entender cuando ya abrimos los ojos y decimos, wow, cuántas decisiones equivocadas, cuántas acciones desafortunadas, cuánto maltrato, cuánto dolor pude yo haber causado a mi familia, pudiendo haber dejado o ayudado a que mis hijos, mi esposo, mi esposa vivieran de manera diferente. Entonces, cuando uno toma una decisión por Cristo, no solo yo, sino todas las personas que están a mi alrededor pueden ser transformadas por la palabra de Dios.
¿Se acuerdan que dice, cree en Cristo y tú y tu casa serán salvos? Esa decisión que nosotros tomamos puede traer salvación a la vida, al corazón de nuestros hijos. Pero tenemos que hacerlo de manera oportuna. También hay otra decisión en Mateo 4, acompáñame a leer el verso 18 al 20. Mateo 4, 18, 20, porque esto es un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros y un propósito que Dios tiene para todos nosotros. Mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Fíjese la transformación tan enorme que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que lo sigamos para que nosotros podamos ser pescadores de hombres, para que nosotros podamos ser útiles en el mundo, en el servicio, en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado el poder, la autoridad, la potestad, el talento de ayudar a construir su reino y que otras personas sigan a Cristo. Imaginémonos por un momento, partiendo de su experiencia, no importa si es buena, regular o mala, partiendo de su experiencia con Dios, su transformación con Dios, sería bueno que otras personas amaran a Cristo como usted lo ama. ¿Sería bueno? ¿Transformaría su entorno eso? ¿Transformaría su familia? ¿Transformaría su sociedad, la sociedad donde usted se mueve? Fíjese que el Señor nos ha hecho pescadores de hombres para que nosotros seamos ese agente de transformación en la vida de las personas. Ahora, ¿somos seguidores de Cristo? Porque nosotros vamos a ver qué es ser un seguidor de Cristo o cómo es que sé si yo soy o no un seguidor de Cristo. ¿Cómo sé que soy seguidor de Cristo? La primera característica que tenemos que ver en nosotros mismos es haber nacido de nuevo, el nuevo nacimiento. Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no podrá ver el reino de Dios, dijo Jesús. O sea, si yo he sido o soy seguidor de Cristo, tengo, y eso es una obligación, el decir tengo es una palabra que obliga, quiero hacerlo de esa manera, tengo que haber nacido de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver al Señor. Ese es el primer paso que debemos seguir o dar para seguir a Cristo. Tenemos que confesar y arrepentirnos de nuestros pecados. Porque desafortunadamente a veces se dan instrucciones o enseñanzas que no son exactamente lo que Dios quiere que nosotros entendamos. ¿Que se dan con buena intención? Sí. ¿Que se dan de pronto inadvertidamente? Sí. Pero que al fin y al cabo no cumplen el propósito que Dios quiere. Cuando nos dice, mire, haga esta oración, repite esta oración conmigo y será salvo. Esa oración tiene que estar fundamentada en el nuevo nacimiento. ¿En qué? En arrepentimiento de mi pecado, en reconocer que mi forma de vivir no agrada a Dios y por mi forma de vivir en pecado estoy condenado a la muerte. Cuando yo entiendo eso y digo yo no quiero morir espiritualmente, yo levanto mi mano para recibir la salvación de Cristo en la cruz y entonces ahí puedo nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque abandoné mi pecado, pedí perdón y lo recibo como Señor y como Salvador de mi vida. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es por repetir una oración. La oración es consecuencia de que yo reconozco que Él es mi Salvador y que Él es mi Señor. Eso es nacer de nuevo. Que mi vida sea transformada, que mi vida sea cambiada, que de ahí en adelante, puede ser hoy, puede ser hace una semana, hace un mes, pero de ese momento en adelante yo empiezo a vivir de manera diferente. Eso quiere decir que mi ser, que mi fuente de vida ya no es la anterior, ¿cierto? Sino que ahora he nacido
del agua y del Espíritu, como dice la palabra. He nacido por voluntad de Dios espiritualmente. Si soy seguidor de Cristo, tengo que ser una nueva criatura. Pero también tengo que creer en Él. Eso es una característica. Yo sigo a Cristo, creo en Cristo. Es elemental, ¿cierto? Creer en Él. Dice en Juan 3:16 que lo conocemos abiertamente, ampliamente, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo tengo que creer en Cristo. Y creer en Cristo no es solamente la fe intelectual, no es solamente eso. Creer en Cristo es también poner mi confianza en Él. Poner mi confianza en Él. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, quiere decir que yo le entrego a Él mi vida para que Él me diga cómo es que tengo ahora que vivir. Eso es creer en Dios. Es más allá de la creencia racional. Es mucho más allá de eso. O sea, implica saber que Él sí vino, yo no estuve en esa época, implica tener la certeza y la seguridad de que Él murió en la cruz, a pesar de que no estuvimos en esa época, pero también implica confiar, entregarle mi vida, entregarle mis decisiones y dejar que Él dirija mi vida. Eso implica la fe. Por eso la palabra del Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que todo aquel que en Él cree, o sea, yo intelectualmente creo, tiene que saber que Él recompensa, o sea, confiar de que mi vida va a ser recompensada por Él si yo camino en la dirección que Él me indica. Y muchas veces hemos colocado los ejemplos de confianza, pero la confianza es lo que refleja verdaderamente la fe. Que mis decisiones, que mis acciones, que mi vida refleje lo que Dios me dice que debo hacer. Coloquemos nuevamente un ejemplo. Yo necesito los ejemplos para hacerme entender. Entonces, usted le pregunta a una persona, usted va buscando una dirección y está usted desorientado y le pregunta a una persona, ¿usted conoce esta dirección? Y la persona le dice, sí. Tiene que coger 2 cuadras, después voltear a la izquierda otras 2 y a la derecha por la siguiente. Si usted confía en eso, ¿qué hace? Obedece. Y llega ya, ¿o no? Con Dios es igual. Confiar es, tienes que vivir de esta manera, tienes que perdonar, tienes que amar, tienes que hacerle el bien a los que te hacen el mal, tienes que caminar en este propósito, tienes que abandonar estas cosas. Todo eso implica la confianza, porque Él nos marca el mapa de ruta. Creer es confiar. Y si yo soy seguidor de Cristo, pues tengo que creer en Él. Porque si no creo, no lo sigo. Pero si creo en Él, pero si confío en Él, tengo que amarlo. Yo no puedo ser seguidor de Cristo si no amo a Cristo. Y aquí la cosa se va poniendo cada vez un poquito más interesante. Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y si usted está subrayando ahí en su Biblia o en el escrito que tome, por favor, colóquelo en negrilla o subráyelo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Con todas. No dice, ama al Señor tu Dios con tu corazón, con una parte, déjalo que entre en algo de tu corazón, con todos tus sentimientos, bueno, con los que te parezca bien, con la mente a veces y pues con escasas fuerzas. No dice eso, con todo tu ser. Y da áreas importantísimas de nuestra vida que son diferentes. Nuestro corazón, de donde emana la vida, donde se instala nuestros más profundos sentimientos, emociones, de donde salen la conducta del hombre, de donde salen las buenas o las malas cosas. O sea,
Ámalo de lo profundo de tu ser. Con toda tu alma son tus emociones. Que mis emociones tienen que estar dirigidas por el amor a Dios. Con toda tu mente es con todos tus pensamientos. Que mis pensamientos muestren que yo amo a Dios, no que amo al mundo. No que me amo únicamente a mí mismo, sino que amo a Dios con todas tus fuerzas. O sea, que pongas todo tu empeño en amar a Dios. A veces nos quedamos corticos en amar a Dios. Y decimos, sí, yo amo a Dios. Claro, no, súper genial, Dios, uy, Él y yo, parceros, para todo. Pero vivo haciendo las cosas que a mí me agrada, que se me antojan, viendo las cosas que me gustan, no importa si son edificantes o no edificantes, escuchando lo que a mí me agrada, no importa si eso lo que está trayendo sobre mí es destrucción o no, hablando lo que se me antoja, no importa si edifico o destruyo, pero ¿amo a Dios? No, si yo amo a Dios, me intereso por los asuntos de Dios. A mí siempre me gusta llevar esto al terreno, aquí a la tierra, porque nos permite saber o nos permite medir si realmente estamos en el sentimiento correcto o no. Cuando usted está enamorado de una persona, esposos o los novios, ojo, novios sin sexo, eso es una gran mentira de Satanás, amigos con derechos, eso es una gran mentira que nos quieren meter a través de la música. Entonces, cuando usted ama a esa persona, ¿usted se interesa por los asuntos de esa persona o no? Sinceramente, ¿sí o no? ¿Usted ama a Dios? Interésese por los asuntos de Dios. El servicio es un asunto de Dios, el culto es un asunto de Dios, la iglesia es un asunto de Dios, la vida piadosa es un asunto de Dios. Interésese por las cosas de Dios. Nosotros no podemos tener un corazón dividido. La mitad para Dios, la mitad para mí. Bueno, entre tres, la mitad para Dios, la mitad para mí, la mitad para el mundo o para aquella persona. No, todo mi corazón para Dios, con todo tu ser. Y en la medida que yo le entregue todo a Dios, Dios me da todo lo que yo necesito. Nadie puede amar a dos señores, a Dios y a las riquezas, o a Dios y al mundo. Porque hoy nos dejan amar al mundo, o inclusive desafortunadamente hoy nos enseñan a amar al mundo aún en los templos. Desafortunadamente. Y sé que a veces no son palabras populares, o no es un sermón popular, o no es una enseñanza que sea muy popular, o que gane grandes adeptos. Pero yo tengo que mantenerme en lo que sé que Dios me está dando. Y es decir, muchas veces, y desafortunadamente pasa mucho en la alabanza, no se alaba a Dios con música reverente a Dios, sino al contrario, con música y con ritmos que lo que hacen es evocar la sensualidad y las emociones de las personas para que se sientan cómodas y tranquilas. Y yo prefiero decirle a usted la verdad y obedecer a Dios que tener usted contento y desobedecer a Dios. Yo prefiero hacerlo así. Y escucho a uno cantautores cristianos que ya están diciendo, y cuando digo ya no es de hoy, no es de ayer, hace años, están diciendo que la música para Cristo tiene que empezar a abandonar hablar tanto de Cristo, porque es que eso no es popular. Y usted lo puede revisar porque no le estoy diciendo mentiras. Usted solamente busca en YouTube declaraciones de personas muy famosas, cantantes muy famosos cristianos, que dicen, tenemos que empezar a dejar de nombrar a Cristo en nuestras letras. ¿Por qué? Porque es que eso no agrada a la gente. Lo tenemos que alabar con otras palabras. Si yo no le canto a Cristo, ¿a quién le estoy cantando? Si yo le canto para mover las emociones de las personas, no estoy alabando a Dios. Estoy manipulando a las personas. Tenemos que tener en cuenta eso y amar las cosas de Dios. Mire, la palabra es muy seria, es lindísima, es maravillosa. La misericordia de Dios es tan grande que hoy estamos acá.
Pero la palabra de Dios es muy seria. El que quiere hacerse amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ay, es que eso ha sido manipulado. Manipulado está usted y en su corazón por el enemigo. Porque Dios no le está diciendo que es que usted tiene que salirse del mundo, no. Ojo, nosotros no vivimos como el mundo, vivimos en el mundo, no como el mundo. Luego no amamos al mundo, amamos las personas que están en el mundo para ayudarlas a salir del mundo, de lo que hace pecar en el mundo. Entonces, ojo, seguidor de Cristo, Señor, sí, porque te amo. Y si lo amo, consecuencia seguida, ¿lo obedezco? ¿O no? Esa persona que usted ama, le da un consejo, ¿usted qué hace? Lo obedece, no lo rechaza. Y eso es muestra de que soy seguidor de Cristo. Obedecerlo. Se sigue poniendo interesante, ¿cierto? Juan 14:23. Este verso me gusta mucho porque yo lo había leído otras veces, pero no le había puesto la atención y el énfasis en lo que hoy lo vamos a colocar. Juan 14:23. Es un momento, está narrando un momento en que el Señor se transfigura. Todavía no ha ido a la cruz, está con sus discípulos, pero se transfigura. Delante de ellos dice que apareció Moisés y Elías y que entonces le dicen, hagamos un campamento para ustedes. Y en ese momento, lea usted Juan 14 en su casa, el capítulo completo, esa parte es muy hermosa. Y en ese momento le dicen los apóstoles, le dicen, hagamos un campamento para ustedes. Y Jesús les contesta, y se les contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra, mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Haremos nuestra morada en él. Tal vez no es el pasaje que yo le estaba diciendo en que la transfiguración. Estamos hablando del amor a Dios. Perdón, me equivoqué. Pero el verso es, haremos nuestra morada en él. ¿En quién? En el que obedece mi palabra. Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. O sea que si usted ama a Dios, si usted obedece a Dios, Dios hace morada en usted. En su corazón. Dios está con usted. Qué mejor que Dios esté con nosotros. Qué mejor que Dios, que Cristo viva en nuestro corazón. Qué más importante. Qué mayor compañía. Qué mayor seguridad. Qué mayor paz. Ese es el shalom, la paz de Dios. Dios está conmigo. Pueden caer muros, montes, lo que pase, pero yo tengo paz porque Dios está conmigo. Y esto es importante. Hoy cobra mucha importancia la obediencia a Dios, entendiendo que cuando yo obedezco, Él mora en mí, porque todas estas circunstancias que están pasando a nivel mundial, que traen zozobra, que traen miedo, que traen temor, que infunden pánico, pues a mí me tienen que pasar en alguna manera, lo estoy diciendo, me tienen que resbalar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y eso es lo importante, que Dios hizo morada en mi corazón, en mi vida. Cristo y el Padre viven en mí. Luego mi confianza es absoluta. Se cayó la economía. Señor, tú eres mi proveedor, porque tú estás conmigo. Que se subieron los contagios. Señor, tú estás conmigo. Tú eres mi protector. Hago un paréntesis porque esto va a salir en redes sociales. No le estoy diciendo que no use la mascarilla, no le estoy diciendo que no se lave las manos, no le estoy diciendo que no guarde la distancia. Le estoy diciendo que no se angustie porque Dios está con usted. Confíe en Dios. Y eso se muestra en la obediencia. Acuérdese que lo que estamos diciendo es obedecer a Dios. Él hace morada en mi corazón. Pero ¿cómo podría obedecerlo si no lo escucho? ¿Cómo puedo obedecerlo si no lo escucho? Luego, siguiente característica es
Escucharlo. Si soy seguidor de Cristo, yo lo escucho, porque si no lo escucho no lo puedo obedecer. Escucharlo, Mateo 17:5. Y este sí es el pasaje de la transfiguración. Ya recompusimos. Dice Mateo 17:5, mientras estaban aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Si usted lo está leyendo, o bien en la Biblia, o bien en el celular, ve los símbolos de los signos de admiración que dicen escúchenlo. O sea, está marcando la importancia de ¿qué? Escuchar a Cristo. ¿Y esa voz de quién era? La que apareció en la nube. De Dios Padre. ¿Qué nos dice? Escuche a Cristo, escuche su voz. Si yo quiero seguir a Cristo, tengo que escuchar su voz. A menudo nosotros comenzamos nuestros días pensando en qué tenemos que hacer durante el día. ¿Sí o no? ¿A qué horas tengo que trabajar? ¿Qué me falta comprar? ¿Qué necesito? ¿Por dónde me voy a ir? Tengo una reunión importante, ¿qué va a pasar hoy? Y empezamos nuestro día con eso. Y cumplir nuestras tareas y nuestras responsabilidades es importante, claro que sí. Pero más importante, dedicar tiempo para hablar y escuchar a Dios. Dedicar tiempo para hablar y escuchar a Dios. Es como debemos nosotros empezar el día. Para que Él nos capacite, para que Él nos guíe, para que Él nos proteja, para que Él nos instruya y para que a través del día podamos caminar en el diseño que Él hizo de ese día. ¿Se acuerdan lo que leímos en el Salmo? Que ha diseñado todos los días de nuestra vida. Por eso yo tengo que decirle al Señor hoy: Señor Padre, hoy qué día debo vivir. Enséñamelo, muéstrame, ¿qué debo hacer? El piloto automático me dice que debo hacer, poner el chocolate o poner el tinto y hacer los huevos y hacer la cosa y salir y vestirme. Eso es el piloto automático, pero ¿tú qué me dices? ¿Cuál fue el día que tú diseñaste para mí? Y entonces escuchamos su voz y Él nos dirige y nuestra vida es transformada, es cambiada. Esto es otra cosa. Poder estar con el Señor es otra cosa. Escucharlo, obedecer su voluntad. Por eso debemos dedicar tiempo a escuchar su palabra mientras oramos y leemos la Biblia. Eso es importante en nuestro día a día. Eso es importante en nuestra manera de ser, inclusive en nuestra rutina. A veces nos dicen, bueno, hay que romper la rutina, la monotonía, sí, eso es sano, pero hay rutinas que son sanas, ¿sí o no? Nos enseñaron, hay que lavarse los dientes todos los días, 3 veces al día nos decían. Hoy como que han cambiado los parámetros y dicen, bueno, en la mañana y en la noche, ¿sí? Pero eso es una rutina sana, ¿o no? Claro, es una rutina sana. ¿Hay que romper con esa rutina? No. Orar y leer la palabra es una rutina sana. Eso no es monotonía. No hay que romper con esa rutina. Hay que hacerla. Hay que hablar con Dios. Tenemos que escucharlo para que Él pueda guiarnos. Porque si no escuchamos su voz, ¿cómo? Ahora, si yo le obedezco, si yo lo escucho, Él me llama a servirle. Es la manera en que yo puedo escuchar la voz, al servicio de Dios. Juan 12:26. Juan 12:26. Quien quiera servirme debe seguirme. Quien quiera servirme debe seguirme. ¿Soy seguidor de Cristo? ¿Sí o no? Entonces debo servirle.
Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¡Wow! ¡Qué promesa tan hermosa! A nosotros nos gusta recibir honra de las personas, ¿sí o no? A todo el mundo le gusta, no desconocemos. Ahora, no nos morimos por eso, no somos vanidosos, egocentristas, no. Pero cuando usted hace una cosa bien, le gusta que le digan, oiga bien, qué chévere, qué rico que te quedó el desayuno, estaba delicioso, gracias. Uy, qué chévere que me diste este consejo, cómo lo hiciste de bien, me sirvió mucho. ¿A quién? ¿A no les gusta? A nosotros nos gusta que nos honren. Imagínense la honra de Dios. ¿Le gustaría a usted que Dios le honrara? Eso es algo salido de todo tono, ¿cierto? Nos rompe toda barrera. Entonces, sírvale a Dios. Sírvale a Dios porque Él dice, quien quiera servirme debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Dios va a honrar a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que le sirva a Dios. Va a ser honrado por Dios. Y no va a ser honrado solamente con la vida eterna. Va a ser honrado aquí, en esta tierra también. Honremos, sirvámosle a Dios. Jesucristo vino a servir. No solamente a ser seguidores. Vino a servirle a la humanidad. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer. Todos nosotros, repito, tenemos la capacidad para servirle a Dios. Recuerde que empezamos diciendo, Él lo sabe todo perfectamente. Su situación económica, su situación emocional, su situación espiritual, su situación familiar, de trabajo, de tiempo, todo. Aún así nos dice, sírvame. Él lo conoce. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Por allá en Mateo 25, el capítulo 25 de Mateo. A todos nos dio talentos. Y uno dice, a este le dio 5,000, al otro 2,000 y al otro solo 1,000. Y uno dice, ay, le dio poquitos. ¿Usted se imagina lo que son 1,000 monedas de oro? ¿Quisiera tener 1,000 monedas de oro? Bueno, ¿quisiera tener 500? ¿Quisiera tener 100? Es una moneda de oro, ¿cuánto vale hoy día? O sea que lo que le dio no es despreciable. Si yo lo comparo con lo de otro, me vuelvo amargado. Pero si yo veo lo que Dios, los talentos que Dios me dio, digo, wow, Señor, me has dado mucho. Y entonces esa parábola de los talentos apunta a que aquel que le dio talentos valiosos, porque eran valiosos, no los usó para Cristo. Y dice que viene el llanto y el crujir de dientes. Yo creo que es llanto y crujir de dientes para nosotros cuando, sabiendo que tenemos dones, no los ponemos al servicio de Dios. Y no estamos hablando de salvación, aunque el pasaje, como es una parábola, implica que la persona fue llevada a la cárcel. No necesariamente implica que un hombre o una mujer que no use los dones y los talentos para Dios no vaya a ser salvo. No me atrevería yo a decir eso. Si yo soy fiel a Dios, si yo amo a Dios, si yo soy obediente a Dios, así no esté en el servicio metido a Dios como lo conocemos, no creo que no vaya a ser salvo. Yo creo que es salvo, pero va a ser una pérdida para nosotros. ¿Qué dones, qué talentos te ha dado Dios? Y no has usado esos dones, esos talentos para el reino de los cielos. Porque la vida de cada uno de nosotros es una vida de transformación y de logros. Cuando yo soy seguidor de Cristo, cuando yo identifico cada una de estas cosas en mi vida, en mi corazón, mi vida es una vida transformada. Y mi vida es una vida de logros. Y no estoy hablando de los logros desde el punto de vista de decir es que yo conquisté el mundo entero, no. Eso también lo involucra, claro, logros profesionales, claro que sí, Dios está con nosotros. Pero esa transformación, esos logros profundos que hay en mi vida. Acompáñeme a 2 Corintios, capítulo 3, verso 18.
Dice, así que todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. O sea que cuando nosotros seguimos a Cristo somos transformados a su semejanza, con más y más gloria. La gente debe ver a Cristo en nosotros. La gente debe conocer el amor de Cristo por medio de nosotros. La gente debe entender que en tu temperamento, en tu carácter, está la semejanza de Dios. Tus acciones, tus reacciones, tus decisiones, tu conducta deben mostrar a Dios. Yo ya no puedo seguir viviendo como antes vivía. Yo ya no puedo seguir hablando como antes hablaba. Ya no puedo seguir reaccionando como antes reaccionaba. Porque ahora tengo que reflejar con más y más gloria cada vez al Señor. O sea, una vida de una transformación profunda, verdadera. Pero también una vida de logros, de avanzar, de no estancarme. La vida de nosotros no es una vida estancada. Leamos el Salmo 1, verso 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Nos está mostrando las características de una persona que ama y sigue a Dios, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Esto engloba, estos dos primeros versos que engloban todo lo que acabamos de hablar: el amor, la dedicación, escuchar, obediencia, interés, todo lo que hablamos. ¿El resultado cuál es? Verso 3. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo dan fruto y sus hojas jamás se marchitan. ¿Y cómo termina? Todo cuanto hace, prospera. Todo cuanto hace, prospera. La vida de nosotros es una vida de fruto, una vida de logros, una vida de prosperidad, y no estoy hablando únicamente de dinero, estoy ya no hablando de una vida abundante. Cuando usted sigue a Cristo, cuando usted se dedica a hacer lo que dice el Salmo 1, todo cuando usted haga, prosperará. Nuestra vida tiene que ser una vida próspera, en todo sentido. Es imposible que no se cumpla la palabra de Dios. Si yo estoy siguiendo a Cristo y no vivo una vida próspera en todo sentido, me falta a mí, no le falta al Señor. La invitación es a que nosotros sigamos a Cristo como Él quiere. A veces es difícil, sí, entonces aprendamos, fíjese una meta. Nadie puede lograr o llegar al logro sin fijarse metas. Fíjese una meta. El Señor nos habla de las metas en su palabra. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? ¿Eso no es proponerse una meta? Eso es proponerse una meta. Oiga, usted necesita amar más a Cristo, propóngase metas. Señor, voy a leer la palabra todos los días, me voy a esforzar. Señor, voy a sacar 15, 20, 30 minutos de mi día empezando para orar, y después voy aumentando el tiempo, Señor. Pero no me han corrido el tiempo de entrada del trabajo. Pero sí puedo correr mi tiempo de madrugada. Eso depende de mí. Aquello no depende de mí. Póngase metas. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Esfuércese por conseguirla, sería el segundo paso. Estamos en este tiempo de enero en que todos al 31 nos hemos puesto metas, ¿sí o no? Y muchos hoy 22, 23, ya han abandonado la mitad. ¿Por qué? Porque no se esfuerzan. Esfuércese por conseguirlas. Esta
fase necesita determinación, constancia, propósito. Y la palabra de Dios nos invita a eso. En Lucas 9:23, ¿qué dice? Dirigiéndose a todos declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Señor, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero seguirte, yo quiero ser seguidor de Cristo. Entonces tome su cruz, ¿cuántas veces? Cada día, y sígalo. Señor, me propongo metas, cada día las sigo. Quiero hablar un poquito, en unos segundos, de lo que estamos haciendo. No ha sido fácil para muchas personas, pero hemos seguido el tiempo y ya estamos hoy en el día 21 de ayuno. Ya la cuenta es regresiva. Ya llegamos al 20 y empezamos a bajar. Porque hemos estado con constancia, con esfuerzo. Y cada vez que de pronto llega la sensación natural del hambre, estamos ayunando por cosas importantes, Señor, y sigo adelante, y sigo adelante. Amén. Entonces hay que seguir la meta, hay que fijarse metas y seguirlas, esforzándonos. Y el tercer paso, cambie. Porque si se fija metas y si las sigue, pero no se deja transformar, no deja que el Espíritu Santo lo transforme, cambie. Cambie todo lo que puede impedir y estorbar que usted camine con Dios. Cámbielo. Señor, es que me cuesta mucho dejar la música que no te agrada, la música que exalta mis emociones, que me invita a la rumba, que me invita al trago, que me invita a hacer lo que no es. Cámbiela. Apague el radio, apague el celular, apague el aparato con el que usted esté escuchando. Cámbiela. Es que, Señor, me cuesta trabajo y no puedo dejar de dormir. Cambie ese hábito. Madrugue más temprano. Cámbielo. Es que, Señor, es que esa persona que me gusta tanto, pero que no te conoce, que no es juiciosa, obediente, pero me gusta su amistad, cámbiela. No se dejen engañar, dice la palabra. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cambie todo lo que usted tenga que cambiar. Fíjese que vamos a empezar con el verso con el que vamos a terminar con el verso con el que empezamos, Mateo 10:21. Cuando nosotros leemos esta porción, muchas veces juzgamos con severidad a ese joven. Decimos, ¿sí ve? No fue capaz de seguirlo. Sin darnos cuenta de que nosotros muchas veces somos ese joven rico también. Que necesariamente, o que no necesariamente mejor, estamos hablando de que nuestra riqueza es dinero. Sino que nuestra riqueza es costumbres, hábitos, cosas que no queremos dejar. Jesús nos mira con amor. Jesús igual nos llama. Jesús igual nos dice, deja todas esas riquezas y ven y sígueme. ¿Cuál es tu tesoro que debes dejar? ¿Qué hay en tu corazón que te impide tomar la cruz y seguir a Cristo? Para aquel era el dinero y para ti, ¿qué es lo que te impide que sirvas? ¿Qué es lo que te impide que camines con Dios todos los días de tu vida? No los domingos, todos los días de tu vida. No cuando te obligan a venir, todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que te impide? ¿Quieres ser seguidor de Cristo? ¿Quieres que Dios te exalte, te honre? ¿Quieres que Dios haga morada en tu vida? Sigue a Cristo y verás una vida transformada, cambiada. Amén. Padre del cielo, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas.